Hoy vamos a adentrarnos en la historia real de una amenaza que pocos comprenden, pero que todos compartimos: el riesgo de impacto de asteroides y cómo la ciencia intenta protegernos. Una historia de cifras, tecnología y cooperación, donde el tiempo es la única moneda que puede comprarnos un futuro seguro. Antes de comenzar, suscríbete a este canal para no perderte ninguna de nuestras exploraciones por el cosmos y comenta desde dónde nos estás escuchando. Saber desde qué rincón del mundo nos acompañas hace que este viaje sea aún más especial. Prepárate, porque lo que aprenderás hoy podría cambiar la forma en que miras el cielo. En el silencio inmenso del universo, nuestro planeta viaja como una esfera azul suspendida en un mar negro infinito. Desde la superficie, bajo el cielo estrellado, podríamos sentir que estamos a salvo, que las distancias son tan grandes y el cosmos tan vasto que nada allá afuera podría tocarnos. Pero esa es una ilusión, una de esas dulces mentiras que nos contamos para dormir tranquilos. Porque en la oscuridad, más allá de lo que el ojo humano puede ver, se mueven viajeros silenciosos, fragmentos de roca y metal, restos del nacimiento del sistema solar, vagando en órbitas caprichosas alrededor del Sol. Algunos de ellos, conocidos como objetos cercanos a la Tierra, NEOs, por sus siglas en inglés, cruzan peligrosamente la trayectoria de nuestro mundo. No todos son grandes, y no todos representan un peligro inminente, pero entre ellos se ocultan aquellos que, con solo un encuentro, podrían cambiar el curso de la historia humana. Recientemente, un grupo internacional de científicos publicó un estudio que revela algo inquietante: la probabilidad de que un asteroide de más de 140 metros de diámetro impacte contra la Tierra es mayor que la posibilidad de que una persona sea alcanzada por un rayo en toda su vida. Y aunque esta comparación parece trivial, es profundamente reveladora. Ser alcanzado por un rayo es un evento extraordinariamente raro, algo que la mayoría jamás experimentará. Sin embargo, las estadísticas dicen que el encuentro con un gran asteroide es aún más probable. Y lo más importante, ese encuentro podría ser terminal para ciudades, regiones enteras o incluso para nuestra civilización. En la historia de la Tierra, estos impactos no son nuevos. Han ocurrido muchas veces antes y volverán a ocurrir. Lo que ha cambiado no es la amenaza, sino nosotros. Por primera vez, tenemos la capacidad tecnológica de detectarlos, de seguir sus trayectorias y, en teoría, desviarlos. Y sin embargo, esa capacidad está limitada por un factor que no podemos fabricar ni comprar: el tiempo. Detectar un objeto con años o décadas de anticipación es la diferencia entre una operación de rescate global y la impotencia de observar su llegada sin poder hacer nada. El estudio, liderado por el Dr. C.R. Nugent del Lolling College of Engineering, en colaboración con investigadores de Dinamarca y Estados Unidos, simuló las órbitas de 5 millones de asteroides a lo largo de 150 años. 3 de esos cuerpos, en las proyecciones, impactaron la Tierra. Puede parecer un número pequeño, pero cuando se multiplica por la cantidad real de NEOs estimados, el riesgo deja de ser un susurro lejano y se convierte en una posibilidad tangible. Un asteroide de 140 metros, viajando a decenas de kilómetros por segundo, liberaría una energía equivalente a cientos de megatones de TNT. La onda expansiva, el calor, el levantamiento de polvo y los tsunamis, si golpeara en el océano, transformarían el planeta en cuestión de minutos. Incluso si el impacto fuera en un lugar remoto, sus efectos podrían sentirse a miles de kilómetros. Cosechas perdidas por la falta de luz solar, alteraciones en el clima, crisis globales en el suministro de alimentos. Y sin embargo, hay algo que hace a esta amenaza diferente de terremotos, huracanes o erupciones volcánicas. Puede ser evitada. La misión DART de la NASA ya lo demostró en 2022, golpeando a propósito a un asteroide y alterando su órbita. Fue un experimento pequeño a escala cósmica, pero un paso enorme para la defensa planetaria. Sin embargo, este éxito no significa que podamos dormir tranquilos.
significa que la puerta de la esperanza está entreabierta, siempre que actuemos antes de que el tiempo se acabe. La pregunta, entonces, no es si un impacto ocurrirá, porque la historia geológica de la Tierra nos dice que sí. La verdadera pregunta es, ¿estaremos preparados para enfrentarlo cuando llegue el día? Cuando se habla de amenazas cósmicas, la mente humana busca refugio en las probabilidades. Queremos creer que un número diminuto equivale a seguridad. Decimos, las posibilidades son 1 en 1.000.000. Y lo repetimos como si fuera un escudo, como si las matemáticas pudieran garantizarnos que estaremos a salvo. Pero el universo no piensa como nosotros. Y para el cosmos, 1.000.000 de años no es nada más que un instante. En el estudio que analizó más de 5 millones de asteroides simulados, 3 de ellos cruzaron la órbita de la Tierra y la golpearon en los cálculos proyectados. 3 entre millones. Una fracción que, a simple vista, parecería despreciable. Pero la estadística tiene una forma inquietante de volverse real cuando se aplica a escalas gigantes. Si existen, como estiman los astrónomos, al menos 25.000 objetos cercanos a la Tierra de más de 140 metros, y probablemente muchos más aún no descubiertos, esa pequeña probabilidad anual se multiplica. En el transcurso de la vida humana, que para el cosmos es solo un parpadeo, el riesgo se vuelve comparable, e incluso superior, al de morir alcanzado por un rayo. Y a diferencia de un rayo, cuya descarga se limita a un punto específico, el impacto de un asteroide puede desatar una cadena de eventos que crucen océanos, que afecten a climas, economías y sociedades enteras. Pero ¿por qué 140 metros? ¿Por qué no 50 o 200? Ese tamaño es lo que los científicos llaman un umbral crítico. Por debajo de él, los daños tienden a ser locales, aunque aún devastadores si el impacto ocurre cerca de una zona poblada. Por encima, entramos en el terreno de la destrucción regional o global. Un cuerpo de ese diámetro, moviéndose a velocidades que desafían nuestra intuición, entre 11 y 72 kilómetros por segundo, libera en el momento del impacto una energía que supera con creces todo el arsenal nuclear de la Tierra. Pensemos en lo que significa eso. Cientos de millones de toneladas de TNT, concentradas en un solo punto, en un solo instante. Una onda de choque que arrasa todo a su paso. Radiación térmica que incendia bosques y ciudades. Fragmentos proyectados a la atmósfera que viajan decenas de kilómetros antes de caer como fuego desde el cielo. Y eso, sin contar el polvo y las partículas finas que, elevadas a la estratosfera, podrían bloquear la luz del sol durante meses, reduciendo las temperaturas, colapsando cosechas, alterando patrones climáticos que han permanecido estables durante milenios. En la Tierra ya hemos visto estos efectos, no en nuestra memoria viva, pero sí en el registro geológico. Hace 65 millones de años, un asteroide mucho mayor, de unos 10 kilómetros de diámetro, terminó con el reinado de los dinosaurios y dio paso a una nueva era en la vida del planeta. Fue un cambio tan radical que, si ese evento no hubiera ocurrido, nosotros probablemente no estaríamos aquí para hablar de él. El registro más reciente de un impacto significativo ocurrió en 1908, en Tunguska, Siberia. Un objeto de unos 60 metros explotó en la atmósfera, liberando una energía equivalente a entre 10 y 15 megatones. Arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque, aplanando árboles como si una mano invisible hubiera pasado sobre ellos. Si aquello hubiera sucedido sobre una ciudad moderna, el resultado sería una tragedia sin precedentes. Y sin embargo, ese evento fue pequeño comparado con lo que un cuerpo de 140 metros podría provocar. La diferencia entre uno y otro no es solo de tamaño, sino de alcance. En el lenguaje de la estadística, hablamos de distribuciones. Hay muchos más asteroides pequeños que grandes, pero basta con que uno de los grandes coincida con nuestro camino para que el curso de la civilización se altere de forma irreversible. La probabilidad, fría y matemática, nos dice que ese día llegará. No podemos saber cuándo ni dónde, pero las cifras son claras.
es un juego de tiempo y números. Y en mina donde así no nada la sua. Ese juego, la única ventaja que podemos tener es detectar antes, calcular antes, actuar antes. Porque en el cosmos, 1 milímetro de desviación hoy puede significar miles de kilómetros de diferencia mañana. Y es ahí donde comienza nuestra oportunidad, o nuestro final. En el estudio del cosmos, cada número tiene un peso que va más allá de la cifra que representa. No es solo un dato, es una frontera, una línea imaginaria que separa lo que podemos soportar de lo que no. Para la defensa planetaria, esa línea se llama 140 metros. Un objeto de este tamaño no es un monolito inmóvil, es un mundo en miniatura, una roca o una mezcla de roca y metal que ha viajado millones de kilómetros, quizá durante miles de años, antes de que la gravedad de nuestro planeta lo atraiga. Su superficie puede estar marcada por cráteres de antiguos choques, cubierta de polvo cósmico, o formada por bloques sueltos mantenidos unidos solo por su propia atracción. A simple vista, parece inofensivo, un nafín, fragmento perdido en el océano del espacio. Pero su verdadero poder se manifiesta en el instante del impacto. Un asteroide de 140 metros viajando a 30 kilómetros por segundo lleva en sí una energía cinética inimaginable. Cuando ese cuerpo golpea la Tierra, la velocidad se transforma en calor, en onda expansiva, en fragmentos incandescentes que surcan el cielo como meteoros asesinos. En menos de un segundo, se libera una cantidad de energía equivalente a cientos de millones de toneladas de TNT. La magnitud de esa fuerza se entiende mejor con un ejemplo. La bomba de Hiroshima, que cambió para siempre el curso de la historia humana, liberó 15 kilotones. El impacto de un asteroide de 140 metros podría liberar más de 100 megatones. No existe estructura construida por el hombre que pueda resistirlo. No importa si golpea un desierto, una selva o una ciudad, la región entera quedaría arrasada. Pero la amenaza no termina ahí. Si el impacto ocurre en el mar, la energía transferida al agua genera una serie de olas gigantes, tsunamis capaces de recorrer océanos enteros. La fuerza del impacto comprime el agua y la desplaza a velocidades que no dejan margen de escape. Ciudades costeras, incluso a miles de kilómetros, podrían desaparecer bajo paredes de agua que se elevan decenas de metros sobre el nivel del mar. Si el impacto es en tierra firme, la onda de choque viaja a través del aire, derribando edificios, partiendo árboles y rompiendo huesos a kilómetros de distancia. El calor generado podría incendiar bosques y zonas urbanas, mientras una nube de polvo y ceniza asciende a la atmósfera alta. Allí, las partículas se dispersan y bloquean parte de la luz solar. Si la cantidad de polvo es suficiente, las temperaturas globales caerán. Y aunque el planeta haya sobrevivido a inviernos cósmicos antes, nuestras sociedades modernas, con su dependencia de cadenas de suministro globales, cosechas estacionales y recursos energéticos delicadamente equilibrados, podrían colapsar en cuestión de meses. La razón por la que este umbral de 140 metros es tan importante es porque está en el límite donde los daños locales dejan de ser locales. Un objeto más pequeño, de 20 o 30 metros, puede devastar una ciudad, como ocurrió en Chelyabinsk en 2013, donde una roca de apenas 20 metros de diámetro explotó en la atmósfera, causando heridas a más de 1.500 personas y rompiendo ventanas en un radio de 200 kilómetros. Fue un recordatorio inquietante de que incluso lo pequeño en términos cósmicos es enorme en términos humanos. Por encima de los 140 metros, ya no hablamos solo de una tragedia urbana o regional. Hablamos de un evento que puede desencadenar crisis globales, escasez de alimentos, migraciones masivas, conflictos por recursos y alteraciones climáticas que duren años. Hablamos de un golpe directo a la estabilidad de la civilización. Este es el tamaño que las leyes estadounidenses fijaron como prioritario para su detección. Bajo el George E. Brown Jr. Near Earth Object Survey Act, la NASA tiene la misión de encontrar el 90% de todos los neos de este tamaño o mayores. No es una meta arbitraria.
Es una carrera contra el tiempo para descubrir dónde están, qué trayectoria siguen y, lo más importante, si alguno de ellos apunta hacia nosotros. Pero detectar no es suficiente. El universo no se detiene a esperarnos, y cada año que pasa sin encontrar a todos estos gigantes potenciales, es un año en el que uno de ellos podría aparecer repentinamente en nuestras pantallas, demasiado tarde para desviarlo. El umbral de 140 metros es, en última instancia, una advertencia, no solo sobre lo que podría pasar, sino sobre lo que debemos hacer antes de que pase. La Tierra recuerda, en sus rocas, en sus capas de sedimento, en los fósiles que yacen enterrados, se conservan las cicatrices de antiguas batallas contra el cielo. Cada impacto ha dejado su huella, no solo en la geografía, sino en la historia misma de la vida. Y aunque nosotros no estuvimos presentes para presenciar la mayoría de ellos, el registro geológico es un archivo silencioso que nos habla de un pasado violento. El ejemplo más famoso, y quizá el más catastrófico, ocurrió hace 65 millones de años. Un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro se precipitó hacia lo que hoy es la península de Yucatán. El impacto liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas como la de Hiroshima. La onda de choque arrasó todo a su paso. Incendios se propagaron por continentes enteros y toneladas de polvo se elevaron a la atmósfera, bloqueando la luz del sol durante meses, quizá años. Las temperaturas cayeron, las plantas dejaron de realizar fotosíntesis y, en cuestión de poco tiempo, el 75% de las especies del planeta desaparecieron. Entre ellas, los dinosaurios, que habían reinado sobre la Tierra durante más de 160 millones de años. Pero no fue un evento aislado en la historia de nuestro planeta. Más recientemente, en 1908, la región de Tunguska, en Siberia, fue escenario de un impacto que, aunque mucho menor, fue suficiente para arrasar más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Los testimonios de la época describen un cielo encendido, un rugido atronador y una onda de calor que quemó la piel de quienes se encontraban a decenas de kilómetros del lugar. Aquel objeto medía apenas unos 60 metros y ni siquiera llegó a tocar el suelo. Explotó en el aire, liberando una energía similar a varias bombas nucleares. En 2013, sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk, el cielo volvió a abrirse. Un asteroide de tan solo 20 metros atravesó la atmósfera y explotó a unos 23 kilómetros de altura. La onda expansiva rompió ventanas en un radio de 200 kilómetros y causó heridas a más de 1.500 personas. Ninguno de estos impactos fue de magnitud global, pero cada uno nos recuerda que incluso un cuerpo pequeño, en términos astronómicos, puede tener consecuencias significativas en la escala humana. La lección es clara. El tamaño no es el único factor a considerar. La composición del objeto, su ángulo de entrada, la velocidad de impacto y el lugar donde cae pueden amplificar o mitigar sus efectos. Un asteroide de roca sólida y alta densidad, como los de tipo metálico, puede atravesar la atmósfera sin fragmentarse, liberando su energía en 1900, un punto más concentrado. Uno compuesto principalmente de hielo y polvo puede desintegrarse antes, pero aún así, liberar suficiente energía como para devastar una región entera. El pasado de la Tierra está marcado por estos encuentros. Algunos fueron lo suficientemente pequeños como para que la vida continuara casi intacta. Otros, como el de Chicxulub en Yucatán, cambiaron el rumbo de la evolución para siempre. Y aunque en la escala geológica los impactos catastróficos son raros, el hecho de que hayan ocurrido una y otra vez significa que el futuro inevitablemente traerá más. No se trata de preguntarse si volverá a suceder, sino cuándo. Las probabilidades, frías e implacables, nos dicen que la espera no será eterna. El planeta sigue girando, los asteroides siguen viajando, y las trayectorias del destino se cruzan en silencio, en medio de la vastedad del espacio. Cada vez que observamos el cielo estrellado, deberíamos recordar que lo que vemos no es todo lo que hay. Más allá de las luces fijas y los planetas brillantes,
Se ocultan viajeros oscuros, invisibles sin la ayuda de la ciencia, que siguen caminos que, algún día, podrían llevarlos directamente a nosotros. En la vasta orquesta del sistema solar, los asteroides son notas dispersas, sonidos graves que rara vez interrumpen la melodía principal. La mayoría de ellos giran obedientemente en el cinturón principal entre Marte y Júpiter, lejos de nuestra órbita. Pero algunos, por capricho de la gravedad o por antiguas colisiones, han sido desviados de su ruta estable y ahora siguen trayectorias más erráticas. Estos son los objetos cercanos a la Tierra, y en su aparente quietud se esconde la amenaza. No llegan con anuncios ni advertencias. Viajan durante décadas, siglos o milenios en rutas solitarias, cruzando el espacio interplanetario sin ser vistos, hasta que una alineación precisa los pone en nuestro camino. La mayoría pasará de largo, demasiado lejos para preocuparnos, pero basta con uno solo que se cruce en el momento exacto para cambiarlo todo. Esta amenaza es diferente a cualquier otra que enfrentemos en la Tierra. Los terremotos, las erupciones volcánicas o los huracanes nos afectan de forma localizada. Sus impactos, por devastadores que sean, tienen un alcance limitado y no amenazan directamente a toda la especie. Un gran asteroide, en cambio, no respeta fronteras, ni culturas, ni economías. Su golpe puede sentirse en cada rincón del planeta, incluso en lugares donde nadie vio la bola de fuego atravesar el cielo. Lo más inquietante es que, a diferencia de otros desastres naturales, esta es una catástrofe que podríamos evitar, pero solo si sabemos que viene. La defensa planetaria es un lujo que depende enteramente del tiempo de advertencia. Si descubrimos un objeto con décadas de anticipación, tenemos una oportunidad. Si lo vemos apenas días antes, solo nos quedará observar su llegada. En 2022, la NASA demostró que la desviación de un asteroide es posible. La misión DART, DAVLE, Asteroid Redirection Test, se lanzó hacia un objetivo llamado Dimorphos, un pequeño cuerpo de unos 150 metros de diámetro que orbita a un asteroide mayor, Didymos. La nave, del tamaño de un refrigerador grande, se estrelló contra Dimorphos a más de 22.000 kilómetros por hora. El impacto logró reducir su periodo orbital en 33 minutos. Fue una victoria científica y tecnológica, una prueba tangible de que, con suficiente tiempo, podemos cambiar el destino. Pero Dimorphos no era una amenaza real, y la misión fue un experimento controlado. La pregunta que queda en el aire es si podríamos hacer lo mismo en una situación verdadera, cuando el reloj cuente hacia atrás y la trayectoria del asteroide apunte directamente a nuestro planeta. La respuesta depende de nuestra capacidad para descubrirlos antes de que sea demasiado tarde. La detección es el primer escudo. Cada noche, observatorios en diferentes partes del mundo rastrean el cielo, comparando imágenes, buscando puntos de luz que se mueven entre las estrellas. Pero el cielo es inmenso y el número de objetos por encontrar abrumador. Muchos NEOs viajan en órbitas que los acercan al Sol desde nuestra perspectiva, lo que los hace invisibles con telescopios terrestres durante gran parte de su recorrido. Otros son tan oscuros que apenas reflejan la luz estelar, camuflándose en el fondo negro. La amenaza es silenciosa porque no se anuncia, pero también porque el peligro no se siente hasta que se comprende. Un asteroide que hoy está a millones de kilómetros no parece motivo de preocupación, pero las matemáticas nos dicen otra cosa. Su trayectoria, influenciada por la gravedad de planetas y el propio Sol, puede cambiar imperceptiblemente con cada año que pasa. Una desviación minúscula, apenas milímetros por segundo, puede, con el tiempo suficiente, convertir un paso seguro en una colisión inevitable. Y así, vivimos en un planeta hermoso, lleno de vida, girando en una órbita que creemos estable, mientras allá afuera, en la oscuridad, fragmentos antiguos esperan su momento. No tienen intención ni propósito, no saben que existimos, pero eso no importa. En el lenguaje frío de la física, basta con que dos caminos se crucen para que la historia cambie para siempre. En la defensa planetaria, el tiempo es el recurso más valioso y al mismo tiempo el más frágil.
Un asteroide no llega de improviso desde los límites del universo. Su viaje hasta nosotros suele durar miles de años. Sin embargo, la mayor parte de ese recorrido lo realiza oculto a nuestra vista, invisible en la vastedad cósmica, y solo en sus últimos instantes, desde una perspectiva astronómica, entra en el pequeño cono de vigilancia que la humanidad es capaz de cubrir. La ventana de advertencia es ese intervalo entre el momento en que descubrimos un objeto peligroso y el instante de su posible impacto. En el mejor de los casos, puede ser de décadas. En el peor, de apenas unas horas. La diferencia entre una y otra es la diferencia entre actuar o solo atestiguar. El estudio más reciente sobre NEOs, usando modelos como el NEO-MO-2 y el sistema JPL Horizons de la NASA, nos muestra que, incluso con la tecnología actual, todavía hay asteroides grandes que podrían acercarse sin que los detectemos con tiempo suficiente. Esto no se debe a falta de esfuerzo, sino a limitaciones físicas. La luz del Sol, por ejemplo, puede cegar nuestros telescopios terrestres cuando un objeto se aproxima desde la dirección solar. Además, algunos de estos cuerpos tienen superficies tan oscuras que apenas reflejan la luz, apareciendo como sombras en movimiento contra un fondo de noche. Un ejemplo escalofriante ocurrió en 2013, el día del evento de Chelyabinsk. Mientras todos los ojos estaban puestos en el paso seguro del asteroide 2012 DA14, que se acercaba a 27.000 kilómetros de la Tierra, otro, mucho más pequeño, entró desde una dirección distinta, oculto en el resplandor del amanecer. Nadie lo vio venir hasta que explotó sobre la ciudad rusa. Aquel día aprendimos que, incluso con vigilancia constante, la sorpresa sigue siendo posible. Para desviar un asteroide de tamaño crítico, 140 metros o más, no basta con detectarlo. Hay que hacerlo con muchos años de anticipación. Las técnicas más viables, como el impacto cinético, demostrado por la misión DART, dependen de aplicar una fuerza pequeña pero constante sobre su trayectoria, aprovechando el tiempo para que ese cambio se acumule. Un empujón minúsculo hoy puede convertirse en miles de kilómetros de desviación mañana. Pero si descubrimos la amenaza tarde, esas opciones desaparecen y las alternativas más drásticas, como las explosiones nucleares, serían las únicas viables, con todos los riesgos y consecuencias que eso implica. En esta ecuación, el tiempo es multiplicador de posibilidades. Con 30 años de aviso, podemos lanzar múltiples misiones, probar distintos métodos y confirmar que la amenaza se ha desviado. Con 10 años, solo tendremos una oportunidad, un tiro único, que debe funcionar. Con menos de 5 años, puede que tengamos que enfrentar la incómoda verdad de que no hay nada que podamos hacer más allá de evacuar y prepararnos para el impacto. Y aquí surge un dilema humano. ¿Cómo reaccionaríamos ante un anuncio así? ¿Cómo comunicarlo a la población sin provocar pánico global? ¿Qué decisiones políticas y económicas se tomarían cuando el reloj marque una cuenta regresiva hacia un evento que no puede detenerse? El cielo sobre nuestras cabezas es inmenso y el espacio silencioso. Pero ese silencio no es sinónimo de seguridad. En cualquier momento, la próxima roca errante podría entrar en nuestro radar y con ella, la pregunta que definirá nuestra generación. ¿Tenemos suficiente tiempo para cambiar el final de la historia? Para defender un planeta hay que conocer primero al ejército silencioso que vaga a su alrededor. No basta con mirar el firmamento y registrar puntitos de luz. Hay que reconstruir historias orbitales, calcular trayectorias, simular futuros posibles y, sobre todo, entender las incertidumbres. La ciencia de los asteroides cercanos a la Tierra es, en esencia, el arte de contar aquello que casi no vemos. Y para lograrlo, la humanidad ha levantado una arquitectura de observatorios, catálogos, modelos y cómputo que convierte destellos fugaces en predicciones sólidas. Imagina un mapa del sistema solar que no está hecho de caminos dibujados, sino de ecuaciones. En ese mapa, cada asteroide no es una piedra, sino un conjunto de números. Su semieje mayor, la distancia media al Sol, su excentricidad, cuánto se estira su órbita, su inclinación
el ángulo respecto al plano donde giran la mayoría de los planetas, y otros parámetros que juntos describen una danza precisa. Con esos elementos orbitales, podemos avanzar el reloj hacia adelante y preguntar, ¿dónde estará este objeto en un año, en 20, en 150? El estudio que puso en perspectiva el riesgo de colisión no se conformó con una muestra pequeña. Generó una población sintética de 5 millones de NEOs utilizando NeoMod 2, un modelo poblacional que recoge lo aprendido en décadas de búsquedas como el Catalina Sky Survey. NeoMod 2 no inventa rocas a ciegas. Distribuye tamaños, brillos y órbitas de manera coherente con lo que observamos. Y además, reconoce que los NEOs no nacen todos en el mismo lugar. Vienen de múltiples reservorios, 11 fuentes distintas en el cinturón principal, regiones inestables, resonancias con Júpiter, rincones donde pequeñas colisiones liberan fragmentos, y también de una fuente cometaria adicional. Es decir, no solo contamos cuántos hay, contamos de dónde vienen y por qué sus caminos pueden cruzarse con el nuestro. Con la población sintética en la mano, el siguiente paso fue dar vida a cada objeto, calcular sus efemérides, día a día, década tras década, durante un horizonte de 150 años. Para eso se usó JPL Horizons, un sistema que integra las órbitas con precisión exquisita, ajustando automáticamente el tamaño de los pasos de integración cuando el objeto se acerca a un planeta o realiza un encuentro cercano. No es un catálogo estático, es una fábrica de futuros posibles que para cada asteroide produce una película matemática de su recorrido. 5 millones de objetos, siglo y medio de simulación, millones de consultas a un servicio de efemérides. El resultado es un volumen de cómputo colosal. Para hacerlo posible, el equipo paralelizó solicitudes en múltiples máquinas, sumando centenas de horas de CPU. Detrás de cada cifra que hoy podemos pronunciar con calma, 4×10, 9 por objeto y por año, hubo servidores trabajando sin descanso, refinando trayectorias, detectando aproximaciones, registrando casos raros. Y fue así como, en medio de la estadística, aparecieron 3 impactos, 3 rutas entre millones, que terminaban en nuestro planeta dentro de la ventana de 150 años. 3 no parece mucho. Estadísticamente es suficiente para tomar en serio el problema, cuando extrapolamos a la población real estimada. Ahora, ninguna simulación es perfecta. Los científicos lo saben y lo dicen. Usar la magnitud absoluta H como sustituto de tamaño es práctico, pero introduce sesgos. Objetos muy oscuros, con albedo bajo, pueden parecer más pequeños de lo que son. Otros, muy reflectantes, pueden aparentar mayor tamaño. Además, el inventario de NEOs cambia cada mes. Nuevos modelos de población aparecen, se comparan, se corrigen. La ciencia no se aferra a un número, lo pone a prueba. Por eso, aun cuando los resultados sean robustos, se acompañan de incertidumbres explícitas, rangos de error, supuestos, límites de validez. ¿Y para qué tanto cuidado? Porque de estas cifras depende cómo priorizamos nuestros esfuerzos. Si entendemos que hay más objetos oscuros de lo esperado, tal vez invertir en telescopios infrarrojos espaciales, capaces de ver el calor que emiten estas rocas, sea la jugada crítica. Si ciertas resonancias del cinturón principal producen más NEOs peligrosos, enfocamos allí nuestras campañas. Si la estadística apunta a que el riesgo real está subestimado, aceleramos el ritmo de detección. Los modelos no son un fin, son brújulas que orientan la logística del planeta entero. Hay, además, un aspecto profundamente humano en este proceso. Cada detección nueva, una línea de píxeles que se mueve entre estrellas fijas, requiere seguimiento, confirmación, astrometría precisa, observatorios amateurs y profesionales, distribuidos por todo el humanostel mundo, aportan mediciones que refinan órbitas. Centros de datos consolidan información. Equipos internacionales calculan probabilidades de impacto. La defensa planetaria no sucede en un único laboratorio. Es una red que une hemisferios, usos horarios, idiomas y presupuestos. El método científico, tan paciente,
tan insistente, se convierte aquí en una herramienta de supervivencia. Cuando decimos que la probabilidad de un impacto significativo durante una vida humana es comparable o mayor que las de ser alcanzado por un rayo, no estamos pronunciando una frase dramática. Estamos resumiendo millones de integraciones numéricas, décadas de observación y un consenso que se afina con cada nuevo dato. Detrás de ese enunciado hay telescopios que perdieron noches enteras por nubes que llegaron sin aviso. Hay ingenieros que diseñaron algoritmos para distinguir asteroides de ruido. Hay computadoras que, mientras dormíamos, calcularon el destino de rocas que aún no tienen nombre. Y sin embargo, la lección más profunda de esta contabilidad celeste es humilde. No lo sabemos todo. Sabemos lo suficiente para reconocer el peligro y para actuar con prudencia. Sabemos que los números pequeños no significan seguridad cuando se multiplican por poblaciones grandes y por largos periodos. Sabemos que el tiempo es la variable que decide si nuestros métodos sutiles, empujones cinéticos, tractores gravitacionales, serán suficientes. Y sabemos que, si fallamos en contar, fallaremos en defender. Por eso, contamos. Por eso, modelamos. Por eso construimos mapas de un cielo que no se deja ver fácilmente. Porque en cada órbita reconstruida, en cada parámetro bien medido, en cada simulación que corre un poco más rápido, estamos empujando milímetro a milímetro el destino del planeta hacia un futuro donde la estadística no sea una sentencia, sino una oportunidad. Si alguna vez te preguntas por qué importan estos detalles, por qué hablar de semiejes mayores y excentricidades, por qué dedicar tanta máquina y tanta noche a seguir puntos que no brillan, recuerda que, en el vacío del espacio, los detalles son la diferencia entre el azar y la intención. Y nuestra intención es simple, casi primitiva: ver a tiempo, comprender a tiempo, actuar a tiempo. Porque solo así, cuando la próxima roca del cielo entre en nuestro mapa, podremos tomar la decisión que toda esta contabilidad prepara: cambiar su camino o cambiar el nuestro. La física no entiende de metáforas. Habla en cifras puras, en 1901. Ecuaciones que describen el intercambio brutal entre masa y velocidad. Y cuando esas ecuaciones se aplican a un asteroide de más de 140 metros, que viaja a decenas de kilómetros por segundo, el resultado es un número que cuesta imaginar. Un objeto así, con una densidad media de roca sólida, transporta en su recorrido una energía cinética que, al momento de tocar la Tierra, se libera en un instante. La fórmula es simple: E12 mv2. Pero detrás de esa simplicidad hay magnitudes colosales. La masa de un asteroide de este tamaño se cuenta en millones de toneladas, y su velocidad puede superar los 70.000 kilómetros por hora. Multiplica esas cifras y obtendrás el equivalente a cientos de megatones de TNT, a veces más. El impacto no es solo un golpe, es una transmutación instantánea de movimiento en calor, presión y fragmentación. La roca que viajó silenciosa durante siglos se convierte en una esfera incandescente que perfora la atmósfera, generando una onda de choque, tan intensa que el aire mismo se comprime como si fuera sólido. Al tocar la superficie, la energía se propaga en todas direcciones. El suelo se funde y se vaporiza, expulsando material a kilómetros de altura. La onda expansiva aplasta y derriba todo a su paso. El calor enciende todo lo inflamable en un radio que puede abarcar ciudades enteras. Si el impacto ocurre en el océano, la energía se transfiere al agua, generando una columna que se eleva como una torre líquida antes de colapsar en todas direcciones. Las olas resultantes, tsunamis que no conocen fronteras, pueden viajar miles de kilómetros, aceleradas por la profundidad del mar y amplificadas al acercarse a las costas. Las simulaciones muestran que un impacto de estas dimensiones en el Atlántico Norte podría enviar muros de agua de decenas de metros de altura hacia las costas de América, África y Europa en cuestión de horas. En tierra firme, la destrucción adopta otra forma: el cráter resultante, de varios kilómetros de diámetro, no es solo una cicatriz física, es una fuente de polvo,
ceniza y gases que ascienden a la atmósfera superior. Allí, las partículas más finas pueden permanecer suspendidas durante meses, bloqueando la luz solar, reduciendo las temperaturas y alterando los patrones climáticos globales. Este enfriamiento temporal, conocido como invierno de impacto, podría devastar cultivos y provocar una cadena de hambrunas, incluso en regiones lejanas al punto de impacto. Y hay un factor más: los efectos combinados. No hablamos de un único desastre, sino de una secuencia encadenada. La onda expansiva arrasa la zona inmediata. El calor enciende incendios masivos. El polvo enfría el clima. Las lluvias ácidas contaminan el agua y los tsunamis inundan las costas. Cada uno de estos fenómenos sería por sí solo una catástrofe regional. Juntos, forman una amenaza global. Lo más inquietante es que estos cálculos no son teoría abstracta. La historia geológica de la Tierra nos da ejemplos concretos. Chicxulub, Tunguska, Chelyabinsk. Escalas diferentes, resultados distintos, pero un mismo principio físico. En cada caso, la energía liberada no dejó margen de reacción. Una vez que el asteroide entra en la atmósfera, el desenlace ya está escrito. Aquí reside la urgencia de la defensa planetaria. La física nos muestra con claridad lo que está en juego. No podemos absorber un impacto de esta magnitud sin consecuencias severas para la civilización. La única estrategia realista es evitar que ocurra. Y eso significa actuar antes, mucho antes de que el objeto se acerque lo suficiente para iluminar el cielo. En esta ecuación, el tiempo es nuestra variable más frágil. Cada año que pasa sin detectar todos los objetos peligrosos es un año en el que la probabilidad acumulada sigue creciendo. Y aunque las cifras parezcan frías y distantes, su traducción es simple. Cuanto antes sepamos que viene, más probable será que podamos detenerlo. Porque al final, la física también entiende de Miniacentemasmoye. Finales. Y un final escrito en la roca y el metal de un asteroide solo puede reescribirse con conocimiento, previsión y acción. No todos los asteroides tienen el tamaño de Chicxulub, pero incluso los más pequeños pueden actuar como desencadenantes de reacciones en cadena que van mucho más allá del lugar de impacto. La diferencia entre un evento local y una crisis global es una cuestión de energía liberada, de geografía, de azar y de la forma en que la Tierra responde a la herida. Cuando un objeto de menos de 300 metros golpea nuestro planeta, las simulaciones muestran que los daños directos suelen concentrarse en la región inmediata. La onda expansiva, la radiación térmica y los incendios son fenómenos que, en principio, no atraviesan continentes enteros. Sin embargo, la historia y la ciencia nos enseñan que local no siempre significa limitado. Un impacto en un océano puede levantar olas gigantescas que crucen mares enteros y golpeen costas lejanas. Un impacto en tierra puede, proyectar columnas de polvo a la atmósfera, y si la cantidad de material es suficiente, la temperatura global puede descender perceptiblemente durante semanas o meses. Pero hay un umbral invisible, un punto en el que la energía liberada comienza a afectar no solo a una ciudad o a un país, sino a todo el planeta. Esto ocurre cuando la masa de material eyectado alcanza la estratosfera y permanece allí el tiempo suficiente como para alterar el equilibrio térmico global. El Sol sigue brillando con la misma intensidad, pero su luz se filtra a través de una neblina fina que enfría la superficie y oscurece los días. En escenarios de alto impacto, se han modelado consecuencias mucho más graves. Lluvias ácidas producidas por la liberación de óxidos de nitrógeno y azufre. Incendios multicontinentales provocados por el regreso de fragmentos incandescentes a la superficie. Y hasta el envenenamiento de suelos y aguas por metales pesados, procedentes del propio asteroide. A estos efectos no respetan fronteras. Se desplazan con los vientos, se propagan por corrientes oceánicas, y su alcance puede prolongarse durante años. El problema es que las estadísticas tienden a simplificar la amenaza. Cuando se calcula una probabilidad promedio de impacto, se mezclan eventos menores, capaces de arrasar una región pero no de alterar el clima, con eventos de escala planetaria.
El resultado es un número que oculta la verdadera asimetría del riesgo. Hay muchísimos más asteroides pequeños que grandes, pero los grandes, aunque escasos, son los que pueden cambiar el curso de la historia humana en un solo día. Y no todo está en manos de la física. Las consecuencias de un impacto también dependen de cómo reaccionamos como sociedad. Un aviso temprano y una evacuación bien organizada pueden salvar millones de vidas. Una respuesta tardía, descoordinada o cargada de pánico puede multiplicar el desastre. Aquí, la comunicación es tan importante como la tecnología. Informar con precisión, sin subestimar el riesgo pero evitando el caos, es un equilibrio difícil de lograr. Si algo nos enseña la naturaleza de estos impactos, es que la interconexión del mundo moderno amplifica las consecuencias. Una interrupción en la producción de alimentos en un continente puede disparar precios y generar escasez en otro. Un tsunami que destruye un puerto clave puede afectar rutas de comercio global. Un cambio repentino en el clima puede alterar cosechas simultáneamente en varios países. Y todo eso puede comenzar con una roca de unos cientos de metros cayendo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La escala de la amenaza no se mide solo en kilómetros de diámetro, sino en la profundidad con que puede alterar el tejido mismo de nuestra civilización. Por eso, aunque las probabilidades anuales parezcan pequeñas, el costo potencial de ignorarlas es inconmensurable. En el fondo, el mensaje es claro. En un mundo conectado, un impacto local no existe. Todo lo que golpea a la Tierra golpea, de alguna manera, a todos nosotros. En la teoría, la defensa planetaria es un conjunto elegante de pasos: detección, seguimiento, caracterización, decisión y, finalmente, acción. En la práctica, cada uno de esos pasos está lleno de incertidumbres, limitaciones técnicas y dilemas humanos. El umbral de preparación es ese punto invisible donde el conocimiento y la capacidad tecnológica se encuentran, ¿o no? Y todo depende de si llegamos ahí antes de que el tiempo se agote. El primer eslabón es detectar. En la actualidad, los principales programas de vigilancia, como el Catalina Sky Survey, el Pan-STARRS en Hawái y próximamente el Observatorio Vera C. Rubin en Chile, buscan cada noche puntos de luz que se mueven frente al fondo fijo de las estrellas. Esa detección inicial es solo una chispa. Hay que confirmar que el objeto no es un satélite, un avión o un artefacto ya catalogado. Y luego comienza el seguimiento, una carrera contrarreloj para obtener suficientes observaciones que permitan calcular su órbita con la precisión necesaria. El segundo eslabón, la caracterización, responde preguntas críticas. ¿De qué está hecho el objeto? ¿Es una roca monolítica o un montón de fragmentos sueltos? ¿Gira lentamente o a gran velocidad? ¿Su superficie es oscura como el carbón o refleja la luz como el metal? Las respuestas determinan qué métodos de desviación serían viables. Un asteroide de estructura frágil podría fragmentarse ante un impacto, creando múltiples cuerpos peligrosos en lugar de uno. Denso y compacto, requeriría un empuje mucho mayor para alterar su trayectoria. Después viene la decisión, y aquí la ciencia se encuentra con la política y la diplomacia. La defensa planetaria no es responsabilidad de un solo país. Un impacto potencial es, por definición, un problema global. Decidir qué tecnología usar, cuándo lanzar una misión, quién lidera el esfuerzo y cómo se comparten los costos y beneficios es un proceso complejo que involucra a gobiernos, agencias espaciales y organismos internacionales como la ONU. Finalmente, la acción. Si la ventana de advertencia es amplia, la estrategia más sencilla es el impacto cinético. Enviar una nave para golpear al asteroide y modificar levemente su velocidad. Pequeños cambios acumulados a lo largo de años pueden traducirse en grandes desviaciones. Si el tiempo es menor, otras opciones entran en juego. Un tractor gravitacional que usa la atracción mutua entre nave y asteroide para arrastrarlo lentamente fuera de curso. O, en casos extremos, una detonación nuclear cercana para vaporizar parte de su superficie y generar un impulso de desviación. El desafío es que todas estas técnicas requieren preparación previa.
No se improvisa un sistema de defensa planetaria en unos meses. Necesitamos cohetes listos, diseños probados, protocolos claros y, sobre todo, cooperación internacional. La amenaza puede provenir de cualquier dirección y el tiempo para reaccionar podría ser tan corto que no haya espacio para debates prolongados. La realidad es que hoy no tenemos un sistema de defensa planetaria plenamente operativo. Tenemos capacidad de detección, algunos métodos probados a escala experimental y una comunidad científica y técnica que sabe qué hacer, en teoría. Pero el umbral de preparación implica algo más. Implica estar listos para actuar sin demora cuando el próximo objeto amenazante aparezca en el radar. En ese sentido, cada año sin un plan global plenamente definido es un año en el que jugamos con la suerte, porque la física no espera y el cosmos no concede prórrogas. La pregunta clave es si cruzaremos ese umbral de preparación antes de que la estadística se convierta en realidad. Ningún país, por poderoso que sea, posee por sí solo todos los recursos para enfrentar la amenaza de un gran asteroide. La defensa planetaria, por su naturaleza, es un esfuerzo que trasciende fronteras, idiomas, economías y hasta diferencias ideológicas. La roca que venga del cielo no distinguirá entre banderas. Su trayectoria es indiferente a nuestros mapas. Por eso, la cooperación global no es un gesto idealista, es un requisito de supervivencia. En los últimos años, organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, UNOSA, han comenzado a coordinar protocolos para la detección y respuesta ante neos peligrosos. Bajo su paraguas operan iniciativas como la Red Internacional de Alerta de Asteroides, IAOBLUN, por sus siglas en inglés, que centraliza la información de descubrimientos y calcula probabilidades de impacto, y el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales, CEMEPAG, que estudia y propone estrategias de mitigación. Pero la cooperación va más allá de compartir datos. Significa integrar redes de telescopios en ambos hemisferios para cubrir el cielo las 24 horas. Significa acordar estándares comunes para calcular y reportar trayectorias, de modo que cualquier observatorio del mundo pueda aportar datos útiles. Significa planificar conjuntamente misiones de prueba, como lo fue la DART de la NASA, y su contraparte europea, ERA, que analizará los efectos del impacto en dimorfos. También implica algo mucho más delicado: decidir cómo y cuándo comunicar al público una amenaza real. Un aviso mal gestionado podría provocar pánico, colapsar mercados y generar conflictos internos antes de que el objeto siquiera sea visible a simple vista. En este terreno, la diplomacia es tan crucial como la ingeniería. Es necesario que las naciones acuerden un lenguaje común, un protocolo de anuncios y una jerarquía clara de decisiones. La cooperación global también enfrenta desafíos políticos y estratégicos. La tecnología capaz de desviar un asteroide, cohetes potentes, cargas explosivas, sistemas de guía de alta precisión, es la misma que podría usarse con fines militares. Esto genera desconfianza. Ningún país quiere ceder el control de sus capacidades estratégicas sin garantías. Resolver este dilema requiere transparencia, auditorías conjuntas y un marco legal internacional que asegure que las herramientas de defensa planetaria solo se utilicen con fines pacíficos. Un ejemplo esperanzador se encuentra en los ejercicios de simulación organizados por la NASA y la Agencia Espacial Europea. En estas simulaciones, expertos de diferentes países trabajan juntos en escenarios ficticios de impacto, probando cómo se compartiría la información, qué decisiones se tomarían y qué plazos serían viables. Aunque son simulaciones, han revelado problemas reales, diferencias en los métodos de cálculo, retrasos en la comunicación, falta de protocolos claros para la evacuación de grandes poblaciones. La verdad incómoda es que, si mañana detectamos un objeto de 300 metros con impacto probable en 20 años, necesitaríamos no solo construir la tecnología para desviarlo, sino también una estructura global de toma de decisiones que hoy no existe en plenitud. El reloj comenzaría a correr y, en ese lapso, tendríamos
que lograr acuerdos que quizá no hemos conseguido en otras áreas críticas como el cambio climático o la proliferación nuclear. La roca que algún día apunte hacia nosotros será un recordatorio brutal de que, en el espacio, somos una sola especie compartiendo un solo hogar. Y cuando ese día llegue, nuestra capacidad para dejar de lado las divisiones y actuar como una civilización unida será la diferencia entre escribir un capítulo de victoria o uno de extinción. Si la detección temprana es nuestro primer escudo, la capacidad de desviar un asteroide es la espada con la que podemos cambiar nuestro destino. En teoría, el concepto es simple: alterar ligeramente la velocidad o la trayectoria de un objeto para que, con el tiempo suficiente, pase a una distancia segura de la Tierra. En la práctica, es un desafío técnico de precisión extrema, en el que cada milímetro por segundo cuenta. El método más probado hasta ahora es el impacto cinético. La misión DART de la NASA en 2022 demostró que una nave espacial relativamente pequeña puede modificar el movimiento de un asteroide. La nave, viajando a más de 22.000 kilómetros por hora, chocó contra Dimorphos, un cuerpo de unos 150 metros de diámetro. El resultado fue una reducción de 33 minutos en su periodo orbital alrededor de Didymos. Puede parecer un cambio minúsculo, pero trasladado a una trayectoria de impacto real, podría significar miles de kilómetros de desviación al cabo de años. Otra técnica propuesta es el tractor gravitacional. Consiste en colocar una nave de gran masa cerca del asteroide, sin tocarlo, y mantenerla en esa posición durante meses o incluso años. La atracción gravitacional mutua entre ambos cuerpos, aunque extremadamente débil, puede modificar la órbita del asteroide de forma controlada. La ventaja es que no importa la composición del objeto, sea sólido o poroso, no hay riesgo de fragmentarlo. La desventaja es que requiere mucho tiempo y una nave muy robusta para mantener su posición. Escenarios con poco tiempo de advertencia. Se estudia la opción de explosiones nucleares cercanas. La idea no es destruir el asteroide, lo que podría multiplicar el problema en forma de múltiples fragmentos, sino detonar una carga lo suficientemente cerca como para vaporizar parte de su superficie. El material expulsado actuaría como un propulsor, empujando al asteroide en la dirección opuesta. Este método es potente, pero conlleva riesgos políticos, legales y técnicos, y solo se considera como último recurso. También existen propuestas más experimentales, entre ellas, el uso de rayos láser de alta potencia para calentar un punto de la superficie y provocar una eyección de material que modifique la trayectoria, o recubrir parte del asteroide con material reflectante para cambiar cómo absorbe y reemite la radiación solar, aprovechando el llamado efecto Yarkovsky para alterarlo lentamente. Incluso se ha imaginado desplegar velas solares gigantes acopladas al objeto, usando la presión de la luz para empujarlo suavemente fuera de curso. Cada una de estas tecnologías tiene su propio rango de aplicación. Algunas requieren décadas de aviso, otras podrían funcionar con apenas unos años. Por eso, el desarrollo debe ser paralelo. No podemos apostar a una sola estrategia, porque no sabemos qué tipo de objeto ni cuánto tiempo de advertencia tendremos cuando el momento llegue. El desafío adicional es que no basta con diseñar la tecnología, hay que probarla en condiciones reales. DART fue un primer paso, pero necesitamos más misiones de demostración con diferentes tipos de asteroides y técnicas. Esto significa inversión sostenida, cooperación internacional y la aceptación de que, aunque muchas de estas pruebas nunca se usarán para una amenaza real, son el entrenamiento que podría salvar al planeta algún día. En última instancia, desviar un asteroide no es un acto heroico de último minuto, como en las películas. Es una tarea de paciencia, cálculo y disciplina, en la que la precisión de unos pocos milímetros por segundo, decide si la Tierra seguirá siendo un oasis de vida, o si se convertirá en el escenario de una extinción anunciada. En el laboratorio de la ciencia, incluso los cálculos más precisos están rodeados por una niebla de incógnitas. La defensa planetaria no es una excepción. Cada estimación de riesgo, cada proyección de trayectoria, cada evaluación de daño viene acompañada de un margen de error que no podemos ignorar.
Reconocer estas limitaciones no es signo de debilidad, sino un paso esencial para mejorar nuestras probabilidades de éxito. Una de las principales fuentes de incertidumbre está en cómo medimos el tamaño de los neos. En la práctica, los astrónomos utilizan un valor llamado magnitud absoluta H, que describe cuán brillante aparece el objeto si estuviera a una distancia estándar. Sin embargo, la luminosidad no depende solo del tamaño, sino también del albedo, la fracción de luz que el objeto refleja. Un asteroide oscuro como el Lince 301 carbón puede ser mucho más grande de lo que aparenta, mientras que uno con superficie brillante puede parecer gigante cuando en realidad es más pequeño. Este sesgo significa que, incluso con detección, podríamos subestimar o sobreestimar el verdadero poder destructivo de un objeto. Otra limitación proviene de los modelos poblacionales. Herramientas como NeoMod 2 se basan en observaciones reales y en simulaciones de cómo los asteroides migran desde el cinturón principal o desde regiones más lejanas. Pero estas simulaciones son aproximaciones. La física es precisa, pero nuestras mediciones iniciales no lo son tanto. Un pequeño error en la posición o la velocidad puede traducirse, después de décadas, en una diferencia de miles de kilómetros en la trayectoria proyectada. Además, hay factores no gravitacionales que pueden alterar el camino de un asteroide y que son difíciles de predecir. El efecto Yarkovsky, por ejemplo, ocurre cuando la radiación solar calienta un lado del asteroide y este libera ese calor de forma desigual, generando una diminuta pero constante aceleración. En el transcurso de años o siglos, esa fuerza sutil puede cambiar lo suficiente la órbita como para convertir un paso seguro en un riesgo de colisión, o viceversa. También están las incertidumbres en los efectos de impacto. Modelar el daño no es tan simple como calcular la energía liberada. La composición del asteroide, el ángulo de entrada, la topografía del lugar y las condiciones atmosféricas pueden modificar radicalmente el resultado. Un objeto que golpea un océano profundo producirá un tsunami distinto al que golpearía un mar poco profundo. Un impacto en terreno rocoso generará diferentes ondas sísmicas que uno en suelo blando. Y la altura a la que el objeto se fragmenta puede ser tan decisiva como el momento en que toca la superficie. La capacidad de respuesta humana añade otra capa de incertidumbre. ¿Qué tan rápido podríamos lanzar una misión de desviación si detectamos un neo peligroso? ¿Con apenas unos años de advertencia? ¿Podríamos coordinar una evacuación masiva con éxito? ¿Cuántos gobiernos estarían dispuestos a cooperar de inmediato, dejando de lado intereses políticos o económicos? La ciencia puede prever la roca y calcular su camino, pero no puede predecir con certeza el comportamiento humano. Finalmente, debemos reconocer que no conocemos todos los objetos que representan una amenaza. A pesar de los avances en detección, todavía existe un porcentaje significativo de neos grandes que permanecen invisibles a nuestros telescopios. Algunos viajan en órbitas que los ocultan temporalmente tras el resplandor solar. Otros son tan oscuros que se confunden con el fondo del espacio. El peligro, por tanto, no siempre vendrá de lo que vemos, sino de lo que aún no hemos encontrado. Aceptar estas limitaciones no significa resignarse. Significa trabajar con márgenes de seguridad amplios, mejorar la tecnología de observación, refinar modelos y, sobre todo, planificar para lo incierto. Porque en defensa planetaria, la certeza absoluta no existe. Lo que sí existe es la posibilidad de reducir lo desconocido lo suficiente como para que, cuando llegue el momento, nuestras acciones sean más que una apuesta, sean una decisión informada que incline la balanza a nuestro favor. Cada noche, mientras la mayoría del planeta duerme, una red de ojos electrónicos barre el cielo en busca de intrusos. Algunos son telescopios en cumbres remotas, donde el aire es seco y limpio. Otros, cámaras automáticas que registran miles de imágenes por hora, buscando el movimiento casi imperceptible de una luz entre las estrellas. Esta vigilancia constante es nuestro centinela frente a la amenaza cósmica, y su evolución marcará la diferencia entre la sorpresa y la prevención. Durante décadas, la búsqueda de asteroides dependió casi por completo de observatorios terrestres.
Programas como el Catalina Sky Survey en Arizona y Pan-STARRS en Hawái han descubierto miles de NEOs, ampliando de forma dramática nuestro inventario del cielo cercano. Sin embargo, esta vigilancia tiene puntos ciegos inevitables. No podemos observar en la dirección del Sol, lo que deja una franja peligrosa donde un asteroide podría aproximarse oculto por el resplandor diurno. Aquí es donde entra la próxima generación de observatorios, el Vera C. Rubin Observatory, actualmente en construcción en Chile. Será uno de los instrumentos más poderosos para la detección de NEOs. Con su Legacy Survey of Space and Time, LSST, tomará imágenes de todo el cielo visible cada pocas noches, generando un catálogo de objetos en movimiento sin precedentes. Su capacidad para detectar objetos débiles y de rápido desplazamiento reducirá significativamente el número de amenazas desconocidas. Pero el verdadero salto vendrá de los telescopios espaciales dedicados. Misiones como el NEO Surveyor de la NASA, previsto para lanzarse en la próxima década, observarán el cielo en infrarrojo desde fuera de la atmósfera. Esto permitirá detectar asteroides oscuros, invisibles en luz visible, gracias al calor que emiten. Desde su posición en el espacio, podrá buscar en regiones cercanas al Sol desde nuestra perspectiva, cubriendo el mayor de los puntos ciegos actuales. Otra línea de avance es la automatización e inteligencia artificial aplicada al rastreo. Algoritmos entrenados para diferenciar entre ruido, satélites y objetos genuinos ya procesan volúmenes masivos de datos, reduciendo el tiempo que pasa entre la detección y la confirmación de un nuevo NEO. La meta es llegar a un sistema en el que, apenas un objeto sospechoso aparezca en las imágenes, su órbita preliminar pueda calcularse y compartirse con la comunidad internacional en cuestión de horas. Además, la vigilancia futura no se limitará al esperar que un asteroide se acerque lo suficiente para verlo. Proyectos conceptuales proponen satélites patrulleros estacionados en puntos estratégicos del sistema solar, dedicados exclusivamente a buscar amenazas con años o décadas de anticipación. Esta red de centinelas podría proporcionar una visión tridimensional de las trayectorias, permitiendo detectar desviaciones sutiles mucho antes de que se conviertan en riesgos reales. La clave será integrar todos estos recursos en una sola red global de alerta temprana, con protocolos claros para compartir datos sin retrasos burocráticos. En el escenario ideal, un asteroide potencialmente peligroso sería detectado, confirmado, caracterizado y evaluado para su mitigación en cuestión de días, no meses. El futuro de la vigilancia no es solo un despliegue de tecnología, es una apuesta por el tiempo. Porque cada año que pasa con más ojos en el cielo es un año en el que reducimos el territorio de lo desconocido. Un año en el que la sorpresa se hace menos probable. Y en la lucha contra un enemigo que puede tardar siglos en aparecer, pero segundos en golpear. El tiempo ganado es la victoria más importante que podemos lograr, antes de que la amenaza siquiera tenga nombre. El conocimiento por sí solo no detiene un asteroide. Las simulaciones más precisas, los catálogos más completos y los telescopios más avanzados son herramientas valiosas, pero solo cobran sentido si se traducen en acción. Y esa acción no puede esperar a que la amenaza aparezca en el horizonte. Debe comenzar ahora, en un presente que todavía nos ofrece la ventaja más importante: el tiempo. La investigación reciente ha dejado clara una verdad incómoda. La probabilidad de que un asteroide de más de 140 metros impacte la Tierra en el transcurso de una vida humana es mayor que la de ser alcanzado por un rayo. Esta comparación, que puede parecer anecdótica, encierra un mensaje crucial. El riesgo no es imaginario, y las consecuencias de ignorarlo son demasiado graves para relegarlo al terreno de la ciencia ficción. La defensa planetaria no es un lujo tecnológico, es una inversión en la continuidad de nuestra civilización. Cada dólar, cada hora y cada talento dedicado a mejorar la detección, la caracterización y la capacidad de desvío es un seguro contra un desastre que, aunque improbable en el corto plazo, sería definitivo si llegara a ocurrir. Y a diferencia de otros riesgos globales, este es uno que podemos prevenir por completo, si actuamos a tiempo. Esa acción requiere 3 pilares fundamentales:
El primero es la detección global y exhaustiva, encontrar y seguir el mayor número posible de neos, reduciendo la lista de amenazas, desconocidas a su mínima expresión. El segundo es el desarrollo y ensayo de tecnologías de mitigación, no solo en laboratorios o simulaciones, sino en misiones reales que pongan a prueba distintos métodos en distintos tipos de asteroides. El tercero es la coordinación internacional, porque el cielo no tiene fronteras y cualquier intento de defensa debe ser una empresa conjunta de la humanidad. Pero también hay un cuarto pilar, menos técnico y más humano: la educación pública. Mientras la mayoría de las personas siga viendo el riesgo de impacto como un argumento de película, el apoyo político y financiero a los programas de defensa planetaria será frágil. Una ciudadanía informada es más probable que respalde inversiones a largo plazo, que comprenda la necesidad de actuar antes de que exista una crisis, y que reaccione con calma y disciplina si algún día se anuncia una amenaza real. En última instancia, este llamado no es solo a los científicos y gobiernos, sino a todos nosotros. El planeta que habitamos es un oasis improbable en un universo hostil, un punto azul que ha sobrevivido a incontables catástrofes cósmicas. La historia geológica nos recuerda que los impactos han modelado la vida y, a veces, la han reiniciado desde cero. Hoy tenemos la capacidad única de romper ese ciclo, de convertirnos en la primera especie que no solo entiende el peligro, sino que puede evitarlo. La pregunta entonces no es si vendrá el próximo asteroide peligroso. La pregunta es si estaremos listos para enfrentarlo. Cada día que pasa sin fortalecer nuestros sistemas de vigilancia, sin probar nuevas tecnologías, sin reforzar los lazos de cooperación global, es un día en el que cedemos terreno al azar. El cielo es vasto, y la amenaza puede parecer distante, pero en el lenguaje del cosmos, distante no significa seguro. Un fragmento de roca, viajando en silencio durante millones de años, podría estar ahora en un curso que lo traerá hacia nosotros. Tal vez falten siglos, tal vez décadas, tal vez menos. Y cuando llegue, no habrá segundas oportunidades. Prepararse no es pesimismo, es responsabilidad, porque el destino de este mundo, nuestro único hogar, no debería depender de la suerte.